Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Como siempre, tu amigo Carlos Mateos trayéndote las mejores historias de la red, de internet y de mi autoría también para ayudarte a pensar y reflexionar y que puedas tener también un poco de entretenimiento, que siempre es bueno. La siguiente historia empieza así. Muchas veces la vida nos pondrá en diversas circunstancias en las que quizás sean tan duras que lleguemos a pensar que Dios nos ha abandonado, pero Dios actúa de maneras muy extrañas. A veces es una prueba difícil de pasar y se requieren grandes esfuerzos, grandes cosas para sobrepasarlos, pero en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, la salida resulta ser más simple de lo que habíamos pensado, como hoy que enfrentamos todos al COVID-19. Un microscópico pero poderoso virus capaz de arrebatarnos algo tan preciado como lo es la vida. Nos ha puesto a raya a todos sin pensar en raza, color, país, si eres poderoso o eres débil. Muchos esperan una solución tan grande como el problema. Esperan que algo asombroso ocurra, algo más difícil como hallar una vacuna, por ejemplo, y otros creen que un respirador artificial también los salvará. Elegimos siempre la manera más difícil, pero debemos tener en cuenta que Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, así como permite que existan pruebas y dificultades, así también conjuntamente nos dará la salida. Y en este caso, la salida resulta ser tan sencilla como quedarnos en casa. Soy tu amigo Carlos Mateos y le envío buenas vibras a todos ustedes, mis queridas amigas y amigos. Igual quiero que sepan que están en mis oraciones siempre. Pensad en esto que os digo mientras escuchas y ves la siguiente historia. Vivíamos en Nissan en 1983, mi padre, mi bisabuela y yo. Aún recuerdo las burlas de mis compañeros por mi padre. Él era diferente a los demás. Por esa razón a veces pensaba que mis deseos estaban muy lejos de hacerse realidad en la vida. Viene a mi mente esa vez en la que pasamos por una tienda en mi pueblo. Justo después de la escuela, papá y yo observamos en un mostrador una hermosa mochila de quien en ese momento era la sensación entre las niñas de mi edad, Heidi. Saber de ella y su historia era tan emocionante y siempre me quedaba encantada. Así nos acercamos, papá metió la mano en su bolsillo e intentó comprarla, pero al contar las monedas que tenía, se dio cuenta que no tenía las suficientes, por lo que al darme cuenta respiré profundo y le dije que deberíamos volver a casa. En el camino él me dijo que haría todo lo posible para poder comprarla. Así desde ese día papá se afanó completamente para vender muchas manzanas acarameladas, de las que acostumbraba a vender. Su objetivo sería reunir el dinero para comprarme aquella mochila. Quería que yo fuera feliz siempre. Hasta ese momento no me había percatado de lo diferente que era mi padre a los demás padres de mis compañeros. A mis 6 años aún creía que todo era normal, pero no fue sino hasta que un día mi bisabuela me diría algo que me dejaría el panorama un poco más claro sobre quién en realidad era mi padre. Él no era diferente, era muy especial. Mi bisabuela dijo: «Te digo algo, tu padre tiene la misma edad que tú». Y mientras ella decía esto, yo lo observaba. Él se encontraba ahora hablando con las ovejas y le daba instrucciones a cada una. Así mi vida empezó a tener más sentido. Los días empezaron a ser los más hermosos momentos en compañía de él y mi bisabuela. Solíamos leer la historieta en las noches sobre la vida de Heidi, mientras mirábamos el atardecer, así hasta caer la noche. En ese momento reflexionábamos sobre lo que leíamos. En dicha historia, Heidi vivía en su pueblo en los Alpes tras perder a sus padres. Al consultarle a papá, él me dijo que ellos se habían convertido en ángeles, a lo que yo le pregunté: ¿también te convertirás en un ángel, papá? Tras unos segundos de silencio, él contestó: papá no se irá, papá no se convertirá en un ángel, estará contigo siempre. Y dicho eso, continuamos con la lectura. Esos eran los mejores días de mi vida, pero estarían por llegar a su fin. Nuestro mundo empezaría a oscurecer y la búsqueda por nuestra felicidad se tornaría una odisea, pero por lo que es más preciado, nuestra libertad. Una mañana se suponía que papá vendería sus manzanas acarameladas mientras yo desfilaba por el día de nuestra patria. Nuestros ánimos estaban enfocados en reunir el dinero para la tan preciada mochila de Heidi y que yo tanto deseaba.
Entonces, al terminar el desfile, la vi, se hallaba en el mostrador aún. Para ese momento, papá había logrado reunir el dinero y fuimos por la mochila, pero al llegar, justo en ese momento, una compañera mía de la escuela estaba con su padre frente al mostrador, quien era un general del ejército. Acababa de comprarla y era la única que había. Me entristecí y papá se dio cuenta, por lo que en su intento de conseguirla, fue tras el general para que se la vendiera nuevamente. Como era de esperarse, el general ni siquiera le dio importancia. Papá, en su desesperación, tomó la mochila, la cual tenía puesta mi compañera, pero al mismo tiempo que esto hacía, el general le asestó una cachetada en respuesta. Tomé a papá, quien había caído al suelo, y tristes volvimos a casa ese día. Aunque yo estaba aún más triste por lo que le habían hecho a mi padre. Él era tan inocente y tan noble que pensaba que no merecía un trato así. Al llegar, mi bisabuela nos interrogó y le contamos lo ocurrido, y así, tras consolar a papá, este se fue a pastorear a las ovejas. Yo me había resignado, por lo que pensé que todo quedaría allí, pero las cosas se pondrían aún peor. Todo hubiera seguido con normalidad, de no ser que mientras papá pastoreaba sus ovejas, coincidió en una reunión de campo con la familia de Seda, como se llamaba la niña de mi escuela, la que su padre le había comprado la mochila que yo tanto deseaba. Al llegar papá, los niños, entre hermanos, primos, comenzaron a molestarlo. Fue entonces donde mi padre se percató que Seda tenía aquella mochila puesta. En un determinado momento, los niños regresaron a donde se encontraban sus padres, excepto Seda, quien, al darse cuenta que mi padre deseaba la mochila, empezó a correr. Mi padre, en su inocencia, pensó que solo era un juego. Sin embargo, Seda comenzó a acercarse a un acantilado, el cual daba a un río cercano. Mi padre se dio cuenta y le empezó a pedir que se detuviera, pero Seda no le hizo caso y, seguido de esto, resbaló cayendo por el acantilado. Al mismo tiempo, había notado papá que un hombre lo observaba desde unas ruinas de las cuales mi padre solía decir que tenía forma de un gigante con un solo ojo. En ese momento mi padre gritaba desesperado por ayuda. Al no tener respuesta de nadie, se lanzó al agua. Para mala suerte de papá, el padre de Seda y su familia la echaron de menos. En ese preciso momento, mientras papá la cargaba, los soldados llegaron y también el padre de Seda. Todo parecía una película de terror. Los oficiales llegaron y la escena era tan desgarradora. Seda había muerto en el acto. Como era de suponerse, mi padre fue golpeado y llevado a prisión y se le hizo firmar unos documentos donde se inculpaba por la muerte de la hija del general. El destino parecía determinado. Ya en prisión, al saber la razón por qué mi padre estaba allí, los prisioneros le dieron una paliza también. Pero ¿qué se podría esperar? Había sido llevado como un vil asesino. Dentro de toda la injusticia, papá aún conservaba su inocencia. Él aún pensaba en que todo sería algo pasajero. Yo llegué hasta la dependencia policial junto a mi bisabuela, y mientras papá era trasladado en una camioneta, lo oí decir: "El gigante de un solo ojo lo vio todo". Al escucharlo, entendí que alguien sabía lo que había pasado en ese momento. Fui a aquel lugar y allí lo encontré. Era un hombre que lucía como un militar. Al preguntarle por lo ocurrido, me detalló todo y confirmé la verdad. Papá era inocente. Seda había resbalado sola, pero ahora tenía que hacer que este hombre declare para que papá sea libre. Aunque esto no sería muy fácil, aunque consiga que todo el mundo lo sepa, sería imposible hacer que el mismo general lo supiera, pero para asombro mío, él se llegó a enterar. El hombre llegó a ser un desertor del ejército, quien declaró lo ocurrido. Sin embargo, el general quería que alguien pague por la muerte de su pequeña hija, y aunque era comprensible su dolor, nada justificaba lo que le estaba haciendo a mi padre. Es así que mientras este aún daba detalles de lo que había pasado con Seda, su hija, el general no lo dejó terminar y le disparó por la espalda. No había nada más que hacer. La suerte de mi padre estaba echada. El general dio instrucciones seguido de esto para que papá fuera ejecutado, aunque papá nada sabía sobre esto, pues él seguía creyendo que saldría en libertad en cualquier momento. Hasta ese momento nadie le había dicho lo que estaba a punto de pasarle. En la celda donde papá compartía con otros reos, empezaron a darse cuenta que mi padre, a pesar de todo, conservaba su inocencia, y poco a poco se llegó a ganar el cariño de cada uno de sus compañeros.
Allí adentro conoció a un hombre quien se lamentaba cada día por ser el culpable de la muerte de su hija. Siempre se mantenía distante del resto y parecía aceptar su culpabilidad. Tanto así papá se había ganado el cariño de sus compañeros que en una ocasión ellos se pusieron de acuerdo para hacerme ingresar a la celda número 7, pues tras múltiples intentos de mi abuela había sido casi imposible que yo lo viera. Así que le dejé una nota a mi abuela diciéndole que iría a ver a papá. Así, cuando logré pasar, allí estaba, recostado en su cama. Se encontraba probablemente sin entender toda la maldad que le rodeaba. Me le puse enfrente y al verlo me abalancé sobre él. A tanto sufrimiento, recibiría un poco de amor de mi parte. Era difícil para mí entender cómo papá había terminado en ese lugar, mezclado entre muchos que realmente sí eran culpables. La felicidad que él mostró al verme mitigaba en algo la injusticia que se cernía sobre él. El momento más doloroso siempre eran las despedidas. Cada vez que esto pasaba, mi corazón se hacía pedazos. Sin embargo, el sufrimiento de papá iría aún más allá al enterarse que mi bisabuela acababa de fallecer de un infarto. ¿Qué más dolor podría soportar un ser humano? A menudo me preguntaba. Pero si había un Dios misericordioso y si realmente Él era justo, yo sabía dentro de mí que no se quedaría con las manos cruzadas. Muchos de los oficiales allí, incluso el alcaide de la prisión, se conmovieron al conocer sobre la inocencia de mi padre. Querían de alguna forma hacer justicia por él. Sin embargo, tiempo después, la orden de ejecución sobre mi padre llegó sin que ellos nada pudieran hacer. Tenían la verdad en sus manos, sin embargo, el general no daría marcha atrás en su decisión. Quería que mi padre pague con su vida la muerte de su pequeña. En esas circunstancias se encontraba cuando el alcaide, al no poder hacer nada, coordinó para que yo fuera a visitarlo una última vez. Pero justo en ese momento, mientras papá y yo nos abrazamos ante la vista de mi maestra, quien se había hecho cargo de mí, el alcaide dijo que era momento de despedirse. Entonces papá se dio cuenta que en el patio de la prisión se había preparado una horca para una ejecución, por lo que entendió que era su propia ejecución. Mi padre no sabía mentir y terminó aceptándolo, aunque en su pequeña mente le costaba asimilar qué es lo que significaba eso. Fue el momento más doloroso de mi vida. Mi maestra y el alcaide intentaron disimular la dura verdad que estaba por venir, pero ya era demasiado tarde. Así, con un gran dolor en mi corazón, me despedí de mi padre entre lágrimas y abrazos con la promesa de que nos volveríamos a ver otro día. Todo apuntaba que la suerte de mi padre ya había sido echada. Padecería la muerte por un crimen que no había cometido. Pero algo estaba a punto de ocurrir. Papá se había ganado el corazón y el favor de todos en la prisión, entre ellos un hombre que cada día había sentido culpa por la muerte de su hija. Y esa noche, cuando se hicieron sus preparativos para su ejecución, un milagro se llevó a cabo. Confabularon entre todos para librar a papá de la muerte, aunque las posibilidades eran muy remotas. Pero llegado el momento, el hombre, quien se sentía culpable por la muerte de su hija, cambió su lugar por el de mi padre. Se suponía que el general tenía que presenciar la ejecución de mi padre, pero los amigos de papá planearon un accidente por lo cual este no llegó a tiempo. La ejecución ya se había llevado a cabo. Seguido de esto, el cuerpo sería incinerado. Por otro lado, mi maestra y yo aguardábamos noticias de papá, y cuando pensábamos que ya todo estaba perdido, llegó el alcaide y me entregó una cajita y me dijo: «El hombre que te envió esto, también te envió a tu padre». Seguido de esto, allí estaba papá. Conservaba su inocencia y al verme gritó: «Estrellita, Estrellita», y yo respondí: «¿Dónde estás?», y seguido de esto corrí hacia sus brazos. En ese instante supe que realmente había un Dios. Aunque por miedo a que el general supiera que papá aún vivía, tuvimos que huir de nuestro pueblo. Pero nada importaba, lo importante era que a través de la unión de la voluntad de los que habían sabido de la inocencia de mi padre, le lograron arrancar de las garras de la muerte. Es increíble que yo esté ahora, después de tanto tiempo, y mientras observo esta cajita solo debo decir gracias a aquel hombre que, sabiendo que mi padre era inocente, dio su vida por él. ¿Qué les pareció esta hermosa historia, mis queridas amigas y amigos? Déjenme su comentario si logran desencriptar el mensaje inmerso en ella.
Dale manito arriba también para saber que estás allí y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas historias como esta en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y siempre estaré aquí para ofrecerte lo mejor en historias encriptadas.